Recuerdo la primera vez que vi una consola PlayStation. Una prima lejana en ese entonces jugaba Castlevania. Y yo quedé fascinado con el poder gráfico de dicho juego para ese entonces. Mi hermano posteriormente consiguió un PlayStation para nosotros poderlo jugar en casa. Recuerdo que cuando le pregunté por ese mismo juego, esperaba que lo pudiéramos conseguir con su caja original, con su manual y en un estado mítico que en mi mente de 9 años me daba a entender. Cuando llegó unos días después, llegó con un triste CD dentro de un sobre transparente y con una impresión a color de baja calidad. Al mostrármelo decía Castlevania, escrito con un plumón negro. Debo admitir que quedé algo perplejo por el hecho de imaginarme un juego tan influenciable como ese en un CD tan simple y sin chiste. Pero ese juego y el hecho de tenerlo en esa versión fue lo que detonó una de mis pasiones de adulto. No estoy hablando del amor a los videojuegos, sino de la piratería. Antes de expandir en este tema, hay que hacer una aclaración. Estamos hablando del pirateo ético, pirateo del conocimiento, no de propiedad intelectual registrada. Dicho esto, empecemos. Vayamos al siglo XIII, mucho antes de que supieras si tu reloj inteligente es original o pirata. En el libro Piratería, las luchas por la propiedad intelectual de Gutenberg a Gates, Adrian Jones comenta que desde la concepción de la imprenta en dicho siglo, el autenticar un libro impreso daba fe y legalidad que un autor necesitaba para que un libro pudiera ser conseguido y reproducido de manera legítima. Mecanismos como las licencias, patentes y registros por parte de los gobiernos y o órdenes eclesiásticas eran vitales y tan comunes como los de hoy en día para proteger la propiedad intelectual. En ese entonces, Jones comenta que la patente protegía el decreto oficial del rey, gobierno u orden eclesiástica hacia la validación de una obra o producto por el Estado. Asimismo, el registro protegía la autonomía del arte o manufactura en cuestión y los intereses del artista, artesano o productor, así como su gremio. El cómo ha evolucionado eso para mal en caso de los creadores se ha retomado en un momento. Lo que conocemos como piratería hoy en día, el poder lucrar con productos y contenido con derechos de autor y protección ante la ley, vio la luz alrededor del siglo XVII y XVIII, cuando dichos procedimientos que ahorraban a todas las partes fueron gradualmente evitados e ignorados debido a la era de la Ilustración. Grupos de gente motivada por el desarrollo intelectual hicieron del contenido cultural más accesible para las masas, llegando a lo que Jones teoriza como un movimiento geopolítico dentro de Europa en países marginalizados y o a las orillas de los países que eran foro de los movimientos culturales y revolucionarios, como Irlanda y Escocia, por ejemplo. Si bien se tiene un panorama teórico tangible, mas no concreto por parte de Jones, dicho marco histórico brinda la perspectiva de los estatutos y leyes de protección intelectual actuales que conllevan, hoy en día, el comprar, adquirir, disfrutar y usar un juego, libro, película, entre otros medios de entretenimiento y mercancías, así como el poder proteger a las personas detrás de la elaboración y distribución de estos. Dentro de este mismo capítulo citado, Jones comenta el caso de la compañía japonesa NEC, que en 2006 vieron que su propiedad intelectual, electrónicos en su mayoría, no solo era reproducida y copiada de sus patentes, sino que la misma entidad comercial de la compañía fue copiada sin derechos de reproducción a sus inversionistas, los cuales invirtieron el capital adecuado. Imagínate dicho escenario, una compañía entera siendo pirateada. Un ejemplo que encontré haciendo investigación para este video es el del canal Tortilla Squad, donde el conductor Pollo comenta un caso lamentablemente similar conectado a este tipo de casos, aunado a lo que es videojuegos, en su perspectiva. El canal y el video son altamente recomendables para ahondar en este tema. Pasando a un ejemplo más conocido, la mítica demanda de Lars Ulrich, baterista de Metallica,
quien junto con otros 2 miembros demandaron ferozmente en la naciente pero estratosférica y efímera red de peer-to-peer Napster. Estos 2 casos abren un marco de análisis de una suerte de 2 caras, como una moneda argumentativa. Primero tenemos la piratería nociva. Esta lucra con propiedad intelectual que cubre los registros, patentes y licencias y que gente sin escrúpulos explotan para beneficio comercial y o personal. La que todos conocemos de esos videos que salían en tus películas en DVD antes siquiera de poder ver los trailers. Tenemos un papá pirata. Fuera del recuerdo de antaño moral y vivencial, las casas productoras claramente se protegen de plagio, robo y uso no autorizado de dicha propiedad. De ahí que se parte que el concepto mismo de piratería suene sucio y feo, como un pirata que roba pueblos indefensos y que saquea barcazas de oficiales de gobierno. El caso de la compañía NEC podría evocar dicha imagen en nuestras mentes. De esta idea aparte, en el caso de Metallica contra Napster, una idea en la cual los piratas de contenido deben ser castigados con todo el peso de la ley. Curiosamente, este caso culminó en un debate tan álgido que generó la piedra angular y el inicio de los servicios de streaming tan comunes en nuestras vidas hoy en día, entiéndase Netflix, Spotify, Kindle, entre otros. Servicios como estos, al menos en el caso de Spotify, han destinado casi $10,000 millones para cubrir el uso de derechos de autor en esta plataforma. Viéndolo desde el enfoque del creador, los tiempos, condiciones y estatutos actuales ya no te protegen tanto como productor de arte o productos, sino que ahora están enfocados en cómo tu propiedad intelectual pueda ser explotada de forma legal y cómo las leyes protegen a los que compran el derecho a explotar tus creaciones o productos. Sin ahondar en cuestiones legales de distribución, leyes que se terminan violando y la legalidad de ambos aspectos en este tipo de industrias, omitiremos este tipo de vertiente en favor de brindar peso al enfoque y argumento primario del video. Si están interesados en ahondar en el debate de derechos de autor, mi amigo Tonatio tiene una pieza más enfocada a dicho tema, altamente recomendable, que pueden ver en su canal, y todo su canal de antemano, para poder analizar este tema a mayor detalle. En el otro extremo, tenemos el argumento de la piratería benéfica. Una de las series más influyentes y decepcionantes si eres uno de sus fans, Game of Thrones, será el ejemplo que nos ayudará a entender un lado positivo de la piratería, si es que se puede encontrar uno. Del video del canal PBS Idea Channel y su conductor Mike Rugnera, se extrae el punto que fomenta que dicha serie debe su éxito a la piratería de distribución ilegal de la misma. Al ser propiedad intelectual del canal HBO, la serie alcanzó el primer lugar en series descargadas ilegalmente en el 2012, con 4.3 millones de descargas. En el video, de una forma contrastiva, se argumenta que uno de los muchos directores de la serie, David Petrarca, atribuye el éxito de la serie a este tipo de distribución ilegal. Más interesante aún, y aterrizando a la tesis central de este análisis, Rugnera apunta a la Asociación Alemana de Investigación del Consumidor y a la Asamblea Americana de conducir estudios en los cuales han encontrado que los usuarios que bajan contenido en línea, sean películas, series, juegos o libros, tienden a coleccionar y poseer esos mismos artículos en físico. Y te preguntarás, ¿cómo sé que eso es verdad? Permíteme darte un ejemplo. Empezar que tu juego favorito de la infancia está a un clic de distancia pleno 2020 y mejor aún, disponible para jugarlo en la computadora o celular en el cual estás probablemente viendo este video, es una tentación que hasta la persona más conservadora puede terminar cayendo. El punto que me lleva a mostrar esta moneda argumentativa es que no se debe ver como una moneda. Por el contrario, esta situación se analiza mejor como un prisma con varios lados y de varias interjecciones que se generan al analizar tan complejo problema. Por dar un ejemplo más cercano a mí,
Dentro de universidades puedes encontrar a los mismos investigadores que generan artículos escritos, dar su correo para que ellos puedan ser contactados y poder mandar dichos manuscritos enteros a estudiantes u otros investigadores. Con esto, los autores que abren el ciclo de perpetuación que compañías que adquieren los derechos de dichos artículos promueven para ampliar su repertorio académico, así como poder cobrar el acceso a estos en cifras estratosféricas. Volviendo al argumento de Jones, la ilustración pasa con la educación, aprendizaje, cultura y ciencia, como se dice coloquialmente en internet, se torrentean. Retomando el argumento de Metallica contra Napster, se entiende que dicho auge dio paso a pautas de contenido digital que hoy en día tenemos en nuestra vida diaria. El problema de la piratería, según Erika Naone en su artículo Aceptando la piratería del MIT Technology Review, es que esta ha estado tan presente en nuestras vidas que compañías desarrolladoras de videojuegos han llegado a adaptar su contenido para que, dependiendo de la legitimidad del mismo, anuncios enfocados al perfil del usuario sean desplegados y que estos permitan generar entradas de ingresos por otros medios. De nueva cuenta, sin entrar al terreno de los anuncios y de la cultura freemium de apps y juegos móviles, este tipo de acciones ayudan a reforzar, como dice Naon, la distribución del contenido creado, por el valor mismo. Los consumidores quieren lo bueno, se entiende, pero a veces lo quieren gratis. Al tener un panorama cambiante de cómo la piratería avanza en áreas de nuestra vida diaria, así como en los medios que distribuyen dichos contenidos al menos, hay que pensar y reflexionar en un uso responsable del contenido pirata. Dicho uso puede permitir que cierto contenido sea accesible de forma ilegal, pero que su uso sea personal, educativo o aunado a la mejora del mismo, como lo es el caso del software libre. Al potencializar el negocio informal de distribución de contenido, se perpetúa una acción de que estas industrias crezcan y que las empresas con los derechos legales sean afectadas, sin mencionar al cómo afecta esto también a los creadores de contenido. Como todo en la vida, un balance adecuado como consumidor de contenido puede llevar a que dichas tendencias sean responsables, así como estar al pendiente de los creadores detrás de dicho contenido y de la industria en la que se desenvuelven. Ser agentes activos de los medios en los que nos desenvolvemos nos ayudará a crear conciencia de lo que consumimos, así como el cómo y el por qué los consumimos en primer lugar.